Buenas noches y bienvenidos a la sesión de retroalimentación. Vamos a iniciar directamente con sus preguntas, dudas sobre los ejercicios para optimizar el tiempo. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún problema con algún ejercicio? No, por mi parte no. Buenas noches. Muy bien, Vicente, buenas noches. Gracias. Hay nomás una pregunta, Manuel. Para los máximos y mínimos, pues ya el procedimiento es conocido de que hay que derivar la función y luego igualarla a cero y sacar las soluciones en que pues la recta es horizontal, vaya, eh, resolviendo la derivada, vaya. Pero hay que hacer el estudio de aproximación, o sea, por el lado izquierdo, por decir, por el lado derecho, que si va creciendo o disminuyendo la pendiente de la recta tangente para ver si es un máximo o un mínimo. Eh, no sería tan indispensable porque cuando encontramos los puntos críticos, o sea, ya las coordenadas, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, para el ejercicio uno, para el ejercicio uno, déjame ver, el ejercicio uno, los puntos críticos o el punto crítico para el ejercicio uno, bueno, para el ejercicio uno solo hubo un punto crítico, ¿no? Que fue en 1,-3 según el resultado. Pero para el 2 por ejemplo, que hubo dos puntos críticos, un máximo y un mínimo, sin necesidad tal vez de hacer ese análisis que tú mencionas, aunque es bueno hacerlo para ver si crece o decrece. Obviamente, en un lado del intervalo va a crecer y en el otro va a decrecer, y en el otro intervalo, porque en la 2 se generan tres intervalos, eh, con los puntos críticos tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, en el ejercicio 2 salieron dos puntos críticos, uno en -2,5 y uno en 0,1. Sin necesidad tal vez de graficar, podemos darnos cuenta que el -2,5 está más arriba sobre el eje X que el 0,1. Sí, Entonces, pues ¿cuál son es cuatro, el? ¿Mande? son 4 unidades más arriba. Sí, exactamente, son cinco, ¿no? Porque el... Ah, sí, perdón, cuatro unidades. Entonces, digo, nada más visualmente al tener las coordenadas -2,5 y 0,1, pues podemos visualizar de manera mental cuál está más arriba que el otro. Entonces, el que Ok, está más arriba, pues es el máximo. sí, Bueno, así no, pero claro, se puede analizar los intervalos porque ahí se generan tres intervalos. Uno que va de -infinito a -2, otro que va de -2 a 0 y otro que va de 0 a infinito. Son esos tres intervalos que se generan. Entonces, tomando un valor del primer intervalo, se puede ver, de hecho, cuando, si por ejemplo tomamos el -3 para el ejercicio 2, tomamos el -3 que nos da, uno de los valores críticos que nos da es el eh, mm, es el de los valores críticos que nos da es el 0 y el -2. Entonces, pero si tomamos un valor antes del -2, que sería el -3, y lo sustituimos en la derivada, vamos a ver que nos da 9. Entonces, ahí la función en ese intervalo de -infinito a -2 vino creciendo, porque al darnos positivo significa que ahí está creciendo. sí, Entonces, en ese intervalo es creciente, ¿no? Y luego, si tomamos un valor del siguiente intervalo después del -2, que sería el -1, ahí vemos que nos da -3. Entonces la función pasa de crecer a decrecer. Entonces si viene creciendo, viene hacia arriba y luego va hacia abajo, entonces se genera una concavidad hacia abajo, o sea, una parábola, una semiparábola abriendo hacia abajo. Entonces eso nos habla de que es un punto máximo, o sea, una curvatura hacia abajo nos habla de que llegó a una máxima altura y luego empezó a decrecer. Y ok, luego, de igual manera, si tomamos un intervalo, un valor del tercer intervalo que es de 0 a infinito, por ejemplo el uno, ahí nos da un 9 positivo. Entonces, la función pasa de decrecer a crecer otra vez. Entonces, si pasa de decrecer a crecer, quiere decir que al venir decreciendo va a llegar a una altura mínima y luego va a empezar a crecer. Entonces, ahí hay un mínimo.
¿no? Bueno, ahí sería más práctico, yo creo que, pues, si te trazan unos 4 o 5 puntos usando la función, ahí te das cuenta cómo va la curva, ¿no? Si va para arriba o va para abajo. Claro, sí, graficando, como les dije la clase pasada, graficando, pues es fácil verlos, ¿no? Pero aquí Eh, la idea también es dominar la parte analítica, la parte algebraica. de acuerdo. José Luis, ¿quieres hablar, José Luis? Sí, el primer ejercicio lo hice así y identificando la pendiente, si era positiva o negativa, y de esa manera deducir si era un mínimo o un máximo. Pero también lo hice a través del criterio de la segunda derivada. Ajá. Entonces, aplicando el criterio ya puedo identificar si es mínimo o máximo, dependiendo si es mayor, da cero o menor a cero la evaluación de la segunda derivada. Sí, también se puede usar este criterio para orientarse sobre los máximos y mínimos, aunque para ese fin, con la primera es suficiente. Pero sí pueden usar el criterio de la segunda. Como les comentaba, la segunda es para dar una orientación de dónde empieza a cambiar la concavidad y eso nos va a decir si antes de ese punto de inflexión la concavidad era hacia abajo o era hacia arriba. Entonces nos va a decir si era un máximo o un mínimo. Pero para hallar los puntos coordenados con la primera derivada es suficiente. No sé si quieran que resolvamos uno para ahí aclarar cualquier pregunta o duda que pudiera existir. O bueno, si hay más Bueno, preguntas, nos buenas noches, enfocamos a la... Adelante, Julio. profe. Pues sí, a mí, buenas noches a todos. A mí sí me gustaría, si es posible, que resolviéramos la 5, Las 5. ya que no sé si por ahí pensé yo en ordenar esos valores ahí o hacer la operación así como está, tal y como está. Ya, ya. Claro. Sí, claro, resolvemos el 5 entonces vamos a ir acá y vamos a resolver el 5. Es 5 f de x a 9x más x al cubo. Nosotros sabemos que el orden de los sumandos pues no altera, ¿no? La suma. Entonces no hay problema aquí que aparezca primero el 9x y luego el x cúbica y luego el x cuadrada. No hay problema realmente, siempre y cuando respetemos pues cada uno de los sumandos. Pero también no es malo para nada ordenarlos en orden jerárquico del grado. Entonces se puede manejar así como está o se puede ordenar de mayor a menor grado. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero es derivar. Entonces, si derivamos, esto nos va a quedar como f' de x, f' de x, nos va a quedar, si derivamos lo primero, nos va a quedar 9 y aquí nos quedaría 3x cuadrada y aquí nos quedaría 12x, ¿no? 12x, ahí está. Esa sería la derivada. Ahora, esa derivada la tenemos que igualar a cero. Entonces, lo igualamos a cero. Lo igualamos a cero, ahí está. Y ya que lo igualamos a cero, bueno, ahí podemos hacer varias cosas. Uno, ordenarlo, como les decía, de mayor grado a menor grado del exponente. Poner primero el 3x cuadrada, luego el menos 12x y al final el 9, que es el término independiente. La realidad es que eso no es necesario. Puede ser una buena forma de orientarse, ¿no? De ver, visualizarlo de mejor manera. Está bien si se les facilita visualizarlo de mejor manera así, pero tampoco es necesario. Entonces aquí lo que podríamos hacer es utilizar la fórmula general o usar la factorización. Para utilizar la fórmula general tampoco es necesario ordenarlos de mayor a menor grado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el coeficiente A
siempre va a ser el coeficiente de la x cuadrada. El coeficiente b siempre va a ser el coeficiente de x a la 1. Y el coeficiente c va a ser el término independiente, que es el 9. No importa en qué posición esté. Cuando nosotros usamos la fórmula general de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, a siempre es el coeficiente del término cuadrático, en este caso 3. No importa que no esté en la primera posición de izquierda a derecha, va a ser 3, porque es el coeficiente de x cuadrada. No importa si está primero, segundo o en tercer lugar. Y luego el coeficiente b es el coeficiente de x a la 1. No importa en qué posición esté, es menos 12. No importa si el menos 12 está en el segundo lugar o en el primer lugar o en el tercer lugar. Es el coeficiente de la x a la 1. Y el coeficiente c es el término independiente. No importa en qué Ujú. posición se encuentre el término independiente, si en el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Entonces, para usar la fórmula general se puede hacer sin problema, simplemente respetando el coeficiente de cada uno de los términos. Pues Ahora, también se puede hacer por factorización, aquí no es eso, es ¿sí? B sola, una sola chamarra que ya, ¿Dónde pero está? pues no Centro de sé, Alegría, la ¿no son muchacha. estas? No, esas no son. Vamos a Son ver, tres. Esta, quién está. ya me la mandé yo. Vi que Póngale se la envió silencio. allá. Esto, ¿verdad? A ver, sí. Ay, no era aquí. Ya. Ok. Podemos dividir entre 3 toda la ecuación, ¿verdad? Y se simplifica. Entonces aquí exactamente para factorizar, pues nos conviene exactamente el coeficiente de la x cuadrática dejarlo en 1. Entonces podemos dividir toda la ecuación entre 3. Y si la dividimos entre 3, pues sería esto entre 3 y esto entre 3 y esto entre 3. Y obviamente si dividimos el lado izquierdo entre 3, el lado derecho también entre 3. Entonces al hacer esto vamos a obtener aquí 9 entre 3, pues nos va a dar 3. 13 entre 3 nos va a dar 1. 1 por x cuadrada y 12 entre 3 nos va a dar 4. Y del otro lado 0 entre 3 pues nos da 0. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos reducida la eh, ecuación a través de la división. Ahora sí podemos factorizar. Para factorizar igual no es necesario per se ordenarlos de mayor a menor grado. Es una buena forma para visualizarlo. Una forma de factorizar es, por ejemplo, buscar dos números que sumados nos den el término, que sumados nos den el término de la x a la 1 y que multiplicados nos den el término independiente, que sumados nos den el término de x a la 1, que en este caso, el coeficiente, perdón, de x a la 1, que en este caso sería 4 menos 4. Tenemos que buscar dos números que sumados nos den menos 4 y que multiplicados nos den 3 positivo. O sea, no importa que no estén en orden de mayor a menor orden jerárquico en grado de exponente. Generalmente se maneja así, pero no tenemos que casarnos con la idea. Aquí lo estamos manejando en el orden, miren, que viene. Entonces, ¿cuál es aquí la cuestión? Buscar dos números que multiplicados nos regresen el término independiente. En este caso, el término independiente es 3 y se encuentra en la primera posición, no importa. Yo sigo buscando dos números que multiplicados me den el término independiente y que sumados me den el coeficiente de x a la 1. ¿Sí? Esa es la cuestión, que sumados me den el coeficiente de x a la 1, que en este caso es menos 4. No importa que no esté en la segunda posición.
y que multiplicados me den el término independiente. No importa en qué posición esté el término independiente. En este caso está en la primera posición. Entonces, bien, y a la x al cuadrado yo le voy a sacar raíz. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado pues es x. Esa raíz la voy a colocar en ambos factores que van a resultar. Y el otro término de cada factor va a ser eso, uno de esos dos números. Dos números que sumados me den el coeficiente de x a la 1, o sea que sumados me den -4, y que multiplicados me den el término independiente que es 3. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos números? Sería el 3 y el 1. ¿Cuál, perdón? 3 y 1 menos 3. A 3 y 1, no. 3 y 1 no, porque 3 y 1 sumados me dan 4 positivo, no -4. Sí me darían la multiplicación de 3 positivo, pero no me darían -4. Me darían, Ah, sí, es cierto. me darían 4 positivo, ¿no? Sí, es cierto. Está cerca, pero no es 3 y 1. O sea, cumple con una parte, pero no con... 3 y -1. Ujú. Perdón, otra vez. -3 y -1. Muy bien, -3 y -1, ¿verdad? Porque -3 por -1 me daría 3 positivo multiplicado y -3 más -1 me daría -4 sumado. Ah, ok, sí, con los signos. Sí, muy bien, entonces sería -1 y no importa en cuál ponga cuál. -3 y -1, no importa en cuál ponga cuál. Entonces, ya que tengo esta factorización, ¿qué es lo que nos dice la factorización? Lo que nos dice es, si yo tengo dos factores, dos términos que se están multiplicando y eso está igualado con 0, la única forma es que uno de los dos factores valga 0 o los dos. Entonces lo que hacemos es, pues si uno de los dos factores tiene que ser igual a 0 o los dos tienen que ser 0, entonces lo que hago es, eh, digo, por ejemplo, quiero quedarme con x menos 1 y quiero hacer igual a 0 el x menos 3. Entonces yo quiero quedarme con x menos 1. Quiero despejar este factor x menos 1. Ese es el que con el que quiero quedarme para empezar. Entonces, ¿qué hago con el x menos 3? Bueno, pues como es factor, está multiplicando, divido entre x menos 3. Hoy, perdón. Divido entre x menos 3 del lado izquierdo y divido entre x menos 3 del lado derecho. Ya que dividí del lado izquierdo, digo x menos 3 arriba entre x menos 3 abajo, eso me da 1 y 1 por x menos 1 me queda x menos 1 solamente del lado izquierdo. Y del otro lado, 0 entre x menos 3, pues esto me sigue dando 0. Entonces me quedo con eso. Ahora, como del lado izquierdo ya no hay factores, pues puedo quitarle el paréntesis y me quedo con x menos 1 simplemente igual a 0. Ahora, para despejar x y eliminar el -1, sumo 1 de ambos lados y entonces del lado izquierdo me va a quedar x menos 1 más 1, 0, me queda solamente la x, y del lado derecho 0 más 1, 1. Entonces, la primera x o el primer valor crítico, recuerden que esos son valores críticos, no puntos críticos. El primer valor crítico sería x1 igual a 1. Ahí es el primer valor crítico. Ahora, para encontrar el segundo, regreso a la factorización y hago lo mismo, pero con el otro factor. Entonces, si yo lo que despejé al inicio fue el, el x menos 1, ahora voy a despejar el x menos 3. Entonces, para despejar, dejar solito al x menos 3, divido entre el otro factor, que es x menos 1, de ambos lados. X menos 1.
Y del lado izquierdo tendría yo x menos 1 entre x menos 1, 1 y 1 por x menos 3, pues x menos 3 me queda. Y del lado derecho me sigue quedando 0 entre x menos 1, 0. Ahí está. Y como del lado izquierdo ya no tengo otro factor, le puedo quitar los paréntesis. Y ahora para despejar x y deshacerme del menos 3, sumo 3 de ambos lados. Y ahora sí, del lado izquierdo me va a quedar solamente x. 3 menos 3 me da 0. Y del lado derecho, 0 más 3 me da 3. Y ya tengo ahí yo los dos valores críticos, x1 y x2. X1 igual a 1 y x2 igual a 3. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Para alguna pregunta? Muy bien, ya que tengo los dos valores críticos, ahora puedo irme directamente a evaluar en la función original. Entonces, vamos a hacer eso primero. Vamos a evaluar directamente en la función original, porque el punto ahorita es encontrar los puntos críticos. Entonces, evalúo en la función original. Primero voy a tomar x1, que sería 1. Entonces, f de 1, que es este primer valor crítico, yo aquí tendría 9 por 1. Aquí tendría 1 al cubo. Y aquí tendría menos 6 por 1 al cuadrado. Entonces, esto me va a dejar lo siguiente. Resolviendo sería aquí 9, aquí 1, aquí 6. Y esto me daría un 4. Esto me da 4. Entonces, el primer punto crítico, ¿dónde me quedaría? Me quedaría en... me quedaría en... El primer punto crítico quedaría en... Para X sería el 1, que es el valor crítico que encontré. Esos valores críticos que encontramos de X1 y X2, pues obviamente son para el eje X. Entonces, para el primer punto crítico, su coordenada sería, en X sería 1 y en Y sería, pues, f de 1, que es 4. Entonces, este es el primer punto crítico. Punto crítico 1. Ese sería la coordenada del primer punto crítico. Y ahora para el segundo punto crítico, evalúo ahora en el otro valor crítico que es 3, que es x2, que me da 3. Entonces aquí sería 3, 3, y aquí sería 3 al cubo, y aquí sería un 3 al cuadrado. Y esto me daría 0. Todo esto resuelto me da 0. Entonces, el siguiente punto crítico va a estar, es punto crítico 2, va a estar en la coordenada 3 para X y 0 para Y. Ahí tenemos ya los dos puntos críticos, el 1 y el 2, 1,4 y 3,0. Sin necesidad de graficar, ahí podemos ver que uno de los dos se va a encontrar a una mayor altura que el otro. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el mínimo? El máximo va a ser el que esté a una mayor altura respecto al eje X, que sería el 1,4. Entonces, este sería el punto máximo. Pues si lo graficáramos, aunque sea ahí en papel, veríamos que se va a ubicar a una altura mayor respecto al eje X que el punto crítico 2, que es el 3,0. Este 3,0 va a quedar sobre el eje X, 3 unidades sobre el eje X a la derecha y 0 para Y, entonces va a quedar sobre el eje X. Por lo tanto, este, que tiene menor altura, pues va a ser el mínimo. Y básicamente sería la resolución de este ejercicio. Sin necesidad de
ordenar de mayor a menor el orden jerárquico respecto a los grados de las variables. No es indispensable, solo hay que respetar, en dado caso, por ejemplo, de la factorización, buscar esos dos números que nos den sumados el coeficiente de x a la 1 y multiplicados que nos dé el término independiente, sin importar en qué posición se encuentren esos valores. Y para la fórmula general, saber que el coeficiente a siempre es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, el coeficiente b es el coeficiente que acompaña a x a la 1 y c es el término independiente. No importa en qué posición se encuentren, y siempre debemos respetar también los signos. Por ejemplo, aquí para x a la 1, su coeficiente es -4. Entonces hay que respetar nada más los signos y eso sería la resolución del 5. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, profe, está pues claro. Ok, muy bien. Entonces, básicamente eso es. Ahora, lo que comentaba Vicente hace un ratito es que podemos analizar los intervalos que se generan. Nosotros sabemos que los valores críticos nos van a generar ciertos intervalos. Por ejemplo, nos dio el valor crítico de 1 y de 3. Entonces, si nosotros ubicáramos en una recta numérica, eh, ubicáramos los números, esos valores críticos, si los ubicamos en la recta numérica, nos va a dar, por ejemplo, 1. Aquí sería el 0, aquí voy a poner el 1, aquí va a estar el 0, 0,0, y aquí va a estar el 3. 1 y 3, esos son los valores críticos que nos da. Y esos valores críticos nos van a generar tres intervalos. Un intervalo es el que está antes a la izquierda del primer valor crítico, que es 1. O sea, el primer intervalo sería desde menos infinito hasta 1. Ese sería el primer intervalo de toda la recta en la cual de las tres partes en las cuales se me divide esta recta por estos dos valores críticos. Desde menos infinito hasta 1 sería el primer intervalo. El segundo intervalo sería entre los dos valores críticos, desde 1 a 3. Y el tercer intervalo sería desde 3 hasta infinito positivo. Esos son los tres intervalos. Entonces, para saber si la función crece o decrece y que eso también nos dé la idea o la confirmación de que ese valor crítico me va a reflejar un máximo o un mínimo, se pueden analizar a través de la derivada valores de esos intervalos. Por ejemplo, si yo evalúo la derivada en un valor del primer intervalo. El primer intervalo es de menos infinito a 1. Entonces yo quiero saber en ese intervalo si la función viene creciendo o viene decreciendo. Entonces tomo un valor de ese intervalo, de menos infinito a 1. Y un valor que se puede tomar puede ser un valor que esté muy cercano al primer valor crítico. En este caso, puedo tomar al 0, que está en ese intervalo de menos infinito a 1 y se encuentra muy cerca de 1. Entonces voy a tomar al 0 y voy a evaluarla. Aquí la derivada es la que voy a evaluar en uno de esos valores que yo tomé de ese intervalo. En este caso, f de 0, pues aquí al sustituir 0 en x al cuadrado y en x, los dos últimos términos me van a dar 0, porque 12 por 0 es 0, 0 al cuadrado 0 por 3 0, y me va a quedar 9 solamente. Entonces, f de 0 me da 9. Como me da positivo, eso me indica que en ese intervalo de menos infinito hasta 1, la función viene creciendo. Entonces, aquí esto me indica una función creciente. Ahora, luego, después de eso, obviamente me encuentro con el valor crítico de 1. Y si ahí evalúo la derivada, ahí la derivada me va a dar 0, porque sé que es
un valor que me va a reflejar un punto máximo o un punto mínimo. Esos son los valores sobre el eje X, que si los reflejo al eje Y, me van a reflejar un punto máximo o un punto mínimo. Sin importar si es máximo o mínimo, ahí la derivada va a ser cero. Entonces, si yo evalúo la derivada en 1, sé que me va a dar cero. Por ejemplo, si meto el 1 ahí sería 1 al cuadrado, 1 por 3 3. Y aquí 12 por 1 12. 3 menos 12 menos 9. Más 9, 0. Entonces f de 1 me da 0. Eso ya lo sé. Entonces ahora evalúo en un valor del siguiente intervalo, porque quiero ver si la función viene creciendo y luego se encuentra con el punto máximo o mínimo, que hasta ahorita ya lo sabemos, pero aquí en este caso no lo sabría. Y luego, ¿a qué pasa? Bueno, entonces sería tomar un valor del siguiente intervalo que es de 1 a 3, por ejemplo, 2. Entonces yo voy a tomar f de 2 y aquí, si yo evalúo la función, esto me va a dar un valor de -1. -1. Entonces aquí la función, al darme negativo la derivada, eso me indica que es una función que decrece. Entonces es una función decreciente. Entonces yo del primer intervalo al segundo intervalo y que pasé obviamente por ese punto crítico, que en este caso tengo el valor crítico que me lo va a reflejar, al hacer ese paso, la función pasa de creciente a decreciente. Entonces, si viene creciendo, o sea, viene hacia arriba, y luego va a decrecer, entonces como venía hacia arriba, quiere decir que llegó a una altura máxima, porque luego empezó a bajar. Entonces me va a dar una concavidad hacia abajo, porque viene creciendo, o sea, viene de abajo hacia arriba, y va a llegar a una altura máxima, y luego va a empezar a decrecer. Esto es lo que me dice ese análisis de esos intervalos. Entonces, en este en este punto crítico, para este valor crítico de 1, como la función pasó de crecer a decrecer, me va a reflejar que aquí va a haber un máximo, porque pasó de crecer a decrecer. Entonces aquí va a haber un máximo, que yo al sacar la coordenada ya pude saber que si yo evalúo 1 en la función original, me va a dar la coordenada, la otra coordenada o el valor de y que me va a completar el par ordenado. Y entonces yo aquí ya supe que había un máximo y para sacar ese punto coordenado, sustituyo ese valor crítico en la función original y encuentro el otro valor para y. Y entonces, mira, coincide, ¿no? Que aquí tengo es el análisis de los intervalos me da que iba a tener un máximo ahí eh, en el punto crítico que es reflejo de este valor crítico y al evaluar en la función original ya me dio la coordenada completa de ese máximo, ¿sí? Máximo. Y lo mismo hago con eh, con, ¿cómo se llama? Con el otro, el otro análisis. Tengo aquí, a ver, voy a ponerlo acá. No, aquí. Lo mismo hago con el otro, con el otro intervalo. Yo ya sé que en el segundo intervalo, yo ya sé que en el segundo intervalo la función es decreciente. Ya sé que en el segundo intervalo, porque ya evalué en un valor del segundo intervalo de 1 a 3, la función es decreciente. Entonces ya nada más me hace falta evaluar en el tercer intervalo, que es de 3 hasta infinito. Entonces voy a tomar un valor de ese intervalo para evaluarlo en la derivada, que por ejemplo puede ser 4. Y si yo evalúo en 4, esto me va a dar un 3 positivo. Entonces, al darme positivo, quiere decir que en ese intervalo la función es creciente.
Entonces yo, bueno, aquí voy a poner lo siguiente. Voy a repetir el valor del segundo intervalo. Voy a repetir el valor del segundo intervalo. Y luego va a pasar por el 3, que ahí la derivada me va a dar 0. Y luego ahora sí tomo un valor del tercer intervalo, que ahí la función, la derivada me va a dar 3 positivo. Y entonces yo ahí tengo la función creciente. Ahí está. Te repetí este, que es donde terminamos acá el análisis anterior, que me da -1 y la función es decreciente. Ahora luego pasa por -3, digo por 3 positivo, el valor crítico, y ahí me va a reflejar una derivada 0. Y luego tomo un valor del tercer intervalo, por ejemplo 4, y eso me da un valor de 3. Quiere decir que al ser positivo es una función creciente. Entonces la función pasa de decrecer, pasa a crecer, o sea, viene hacia abajo y luego llega a una altura mínima y luego va a empezar a crecer. Por lo tanto, ahí se me va a formar una concavidad hacia arriba, lo que me va a reflejar un punto de menor altura, o sea, un punto mínimo. Y entonces yo sé que en ese cambio de concavidad, que la segunda derivada también me lo refleja, yo voy a tener un mínimo. Y ya cuando yo evalúe ese valor crítico de 3 en la función original, me va a completar la coordenada de ese mínimo. Entonces, ese es el análisis de los intervalos a partir de la derivada, que no era exactamente necesario para encontrar los puntos críticos, pero sí es bueno, si lo hicieron, qué bueno, para tener un mejor panorama o una confirmación de que exactamente del primer intervalo al segundo intervalo pasó de crecer a decrecer. Y entonces cuando algo va creciendo y luego decrece, quiere decir que llegó a una altura máxima, porque venía creciendo. Y entonces vamos a tener un máximo. Y cuando la función pasa de decrecer a crecer, quiere decir que si venía hacia abajo y luego empieza a subir, llegó a una altura mínima. Entonces ahí vamos a tener un mínimo. Y ya nada más para encontrar el valor de y, sustituimos esos valores críticos en la función original y ya encontramos el par ordenado, que sería el punto crítico, la coordenada exacta de donde va a estar el punto máximo y el punto mínimo. Ahora sí, preguntas. Bien, pues Profe, sí. a todas les vamos a sacar estos resultados que nos está explicando ahorita. Los puntos críticos, sí. Este análisis de los intervalos, pues ya vimos que no es necesario porque encontramos los puntos críticos antes de hacer este análisis de los intervalos. Pero si lo quieren hacer, también lo pueden hacer. No es necesario esto último. Ah, bueno, está bien, está bien. Ajá, no es necesario. O sea, no es necesario porque ya vimos que, miren, ya encontramos los puntos críticos, que es lo que interesa sin necesidad de hacer este análisis. Pero si lo quieren hacer, también lo pueden hacer. Pero no es necesario porque vemos que podemos encontrar los puntos críticos eh, sin hacer este análisis, pero el análisis nos ayuda también a confirmar que efectivamente la función al crecer y luego de crecer, pues va a llegar a una máxima altura y entonces en ese valor crítico de 1 voy a tener un punto máximo y en el otro un punto mínimo. Es para eso, para orientarse tal vez un poco mejor. Este análisis podría ser un intermedio entre encontrar los valores críticos de 1 y 3 y evaluar esos valores críticos en la función original. O sea, que lo que podrían hacer es encontrar los valores críticos, por ejemplo, 1 y 3, luego hacer este análisis de función creciente y decreciente, y al final hacer la evaluación de los valores críticos en la función original. Pero no es exactamente necesario porque ya vimos que sin necesidad de hacer este análisis
escrito, que lo podemos hacer de manera mental, pero sin necesidad de hacerlo escrito, podemos encontrar los puntos críticos al pasar directamente a evaluar los valores críticos en la función original. Muy bien. Entonces, así, ya nada más para terminar y para tal vez que se orienten mejor en los otros ejercicios, aunque ya vi que algunos ya me lo enviaron. En en el ejercicio 1 solo hay un punto crítico. En el ejercicio 2 hay dos puntos críticos. En el ejercicio 3 hay dos puntos críticos. En el ejercicio 4 hay solo un punto crítico. Y en el 5 hay dos puntos críticos. Eso es lo que así lo tienen que encontrar. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario antes de pasar a despedirnos? Bien, pues tienen hasta el sábado en 11:59 de la noche para poder terminar. Creo que no le modifiqué, déjenme ver, creo que se me pasó modificarle. Ah, no, sí, sí le modifiqué. Sábado, sí. Profe, Sí. este, sí me podría repetir de favor lo que dijo de los puntos críticos porque hubo por aquí una interferencia. Sí, ok, lo último. Ok, a Sí, ver. sí, Ok, ok, lo que comentábamos es que nosotros tenemos la función original y derivamos. Luego hay que igualar a cero la derivada. Y luego resolver para x. En este caso, cuando tenemos una función cuadrática, puede ser con la fórmula general o factorizando. Aquí factorizamos. Y encontrar los valores críticos. En este caso, x1 igual a 1 y x2 igual a 3. Ya que encontramos los valores críticos, un siguiente paso podría ser hacer este análisis de evaluar de analizar los intervalos que se me forman a través de esos valores críticos. Por ejemplo, aquí en los valores críticos de 1 y 3 se me forman tres intervalos, uno de menos infinito a 1, otro intervalo de 1 a 3 y otro intervalo de 3 a infinito. Entonces, después de encontrar los valores críticos, podríamos hacer este análisis como paso intermedio y después, como último paso, evaluar esos valores críticos en la función original, que sería esto, ya para encontrar el par ordenado completo de los puntos críticos. Eso lo podemos hacer esos tres pasos. Uno, encontrar los valores críticos. Dos, analizar los intervalos, si la función crece o decrece en cada uno de los intervalos y saber qué voy a tener en cada paso de intervalo a intervalo, máximo o mínimo. Y como paso 3 ya evaluar los valores críticos en la función original para terminar de encontrar los puntos críticos. Pero ese paso intermedio del análisis de los intervalos no es completamente necesario porque ya vimos que podemos pasar directamente de encontrar los valores críticos a evaluar esos valores críticos en la función original y encontrar los puntos críticos. O sea, este paso último que hice podría ser un paso intermedio, pero no es completamente necesario porque sí podemos encontrar los valores críticos. Eso es lo que decíamos, que en sus ejercicios pueden hacer este paso intermedio o no, no es necesario. ¿Sí me expliqué, Julio? sí, profe, sí. Sí, Ok. en el ejercicio uno es un punto crítico, dice. En el ejercicio 1 solo hay un punto crítico. Y lo vemos porque la función original es una función cuadrática. Cuando la derivemos, la función cuadrática, nos va a quedar una función lineal y eso nos va a arrojar solo un valor crítico, o sea, un valor de x. Y al evaluar ese valor crítico en la función original, pues solo nos va a dar un punto crítico. Entonces, en el ejercicio 1 solo va a haber un punto crítico. En el ejercicio 2 va a haber dos puntos críticos. En el ejercicio 3
va a haber 2 puntos críticos también. En el ejercicio 4 va a haber solo un punto crítico. Y en el 5 pues es este que ya resolvimos, que hay 2 puntos críticos. Que eso para que tal vez se orienten, pero bueno, vemos que cuando la función original es una función cúbica, como el 2, el 3 y el 5, cuando es una función cúbica, como en el caso del 2, el 3 y el 5, pues la derivada nos va a dar una función cuadrática. Y al resolver una función cuadrática nos va a dar 2 valores críticos para x, los cuales nos van a arrojar 2 puntos críticos. Y cuando es una función cuadrática, en el caso de la 1 y la 4, la función cuadrática al derivarla nos va a dar una función lineal que nos va a arrojar solo un valor para x, que sería un valor crítico nada más. Y ese único valor crítico, al sustituirlo en la función original, pues nos va a dar solamente un punto crítico. Entonces, en la 1 y en la 4, solo nos va a dar un punto crítico por la naturaleza de la función original. Y en la 2, 3 y 5, sí nos da 2 puntos críticos por la naturaleza del grado de la función original. Pero el procedimiento es el mismo: derivar, igualar a 0, resolver la ecuación para los valores de x y luego esos valores sustituirlos en la función original, y ya con eso ya encontramos los puntos críticos. Este De acu- paso, ¿sí? de acuerdo, sí, gracias, Muy profe. bien. Ok, muy bien. Bien, pues algo más antes de despedirnos. Espero que les haya quedado más claro. Si todavía hay por ahí tal vez todavía alguna duda, tienen hasta el sábado 11:59 por correo, por favor. Puede ser a mano, ya saben, o en computadora. Nada más que esté bien legible, que se entienda bien todo, en orden, limpieza. Y nos vemos entonces, si Dios quiere, el domingo, para ahora sí ver ya la aplicación de esto a problemas de optimización. Entonces, de mi parte es todo por esta noche. Gracias por estar pendientes y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Ahí les envío la Gracias, Manuel. grabación. Que pases buenas noches. De acuerdo, Gracias. que descanse profe, hasta Gracias. luego a todos. Igualmente, hasta luego. Ahí les envío la grabación. Sí, gracias. Gracias.